Bueno, hemos quedado en este tema tratándose de un objetivo primordial que es reducir la proteinuria y recordando que estamos haciendo un enfoque de medidas globales, no estamos tratando todavía el mecanismo inmunológico inicial, solamente aquello que tenemos que tratar de aplicar en todos los pacientes independientemente de la etiología. Y ahí decíamos, para reducir la proteinuria, algunas medidas ya las hemos incorporado por otro mecanismo, como ser la ingesta de sodio. La ingesta de sodio también tiene relación con una medida, o también es una medida efectiva para reducir proteinuria, y no solamente tenemos que verla como un recurso adicional para evitar la sobrecarga hidrosalina. La ingesta de sodio recomendada es de menos de 100 miliequivalentes por día. Esto se puede monitorear utilizando o midiendo el sodio urinario en orina de 24 horas, tratando de alcanzar este objetivo. Los diuréticos tiacídicos y de asa ya habíamos hablado en relación al tratamiento del edema. Recordemos que también los tiacídicos podrían ser útiles para reducir la proteinuria con medida adicional. Y después tenemos dentro de los recursos terapéuticos la medida más importante por la evidencia y por lo reconocido que está su eficacia, es el bloqueo del sistema renina-angiotensina, más aún si el paciente está hipertenso. Si está hipertenso, por supuesto que la droga de inicio debe ser esta, porque tenemos dos objetivos para cumplir. Por un lado, optimizar el control tensional y por segundo, reducir la proteinuria. Perdón, ¿obligadamente tienen que estar hipertensos? No. La importancia de la ingesta de sal tiene que ver con la correlación que existe entre sal e hipertensión arterial, pero tal vez el punto que habíamos hablado en relación a que estamos discutiéndolo como recurso dietético para la proteinuria, se sabe que la mayor ingesta de sal incrementa la proteinuria y reduce la eficacia del bloqueo del sistema renina-angiotensina. Por lo tanto, es una contradicción que lleva un efecto nulo darle una droga que bloquea el sistema, pero simultáneamente no insistir porque el paciente sea adherente a la restricción salina. Y este es el valor que tenemos que tener presente. ¿Cuál es la ingesta de sal recomendada? Habíamos hablado de que el monitoreo se hace a partir del sodio urinario, sabiendo que 100 miliequivalentes de sodio urinario representan 2.3 gramos de sal y que esto equivale a un consumo de 2,3 gramos de sodio y que esto equivale a un consumo de sal de 5.7 gramos. Recordemos que la dieta habitual en Argentina está cercana a los 10 gramos por día. Tal vez con una dieta parcialmente restringida se acerque a 8, pero no mucho menos. Nosotros estamos buscando un objetivo mucho más estricto. Hablamos de objetivos de presión arterial y si bien estas tablas no hacen alusión específica a pacientes o a cada una de las glomerulopatías, sí tienen en cuenta nuevamente nuestra famosa representación o categorización por riesgo de proteinuria, y de acuerdo a esto las guías del año 2012 de las KDIGO, tratándose de patología no diabética, fíjese que utilizan alguna variabilidad en relación a la meta en función de la severidad de la proteinuria, teniendo como objetivo aquellos pacientes con proteinuria mayor de 30 miligramos gramo, lo que sería microalbuminuria. La idea es que logren presiones sistólicas menores o iguales a 130 y de diastólica de 80. Lo mismo para aquellos que tengan mayor magnitud en la proteinuria. Mientras que el octavo reporte, que es que es más reciente, tiene en cuenta solamente la albuminuria mayor de 30 miligramos gramo en pacientes menores de 70, y el objetivo es un poco más laxo que aquel sugerido por las guías nefrológicas y colocan valores de 140 a 90. A nosotros lo que nos interesa, en realidad, y recién hablan de un objetivo más estricto de 130 a 80 en aquellos que tienen proteinuria en rango nefrótico. Si bien aclaran que el objetivo de tener valores de 130 a 80 es solamente con la expectativa de lograr reducir progresión de enfermedad renal, y esto no se correlaciona tal vez con beneficios a nivel cardiovascular. Por lo tanto, tengamos en cuenta cuál es el rango de proteinuria, y si bien la indicación o la meta de presión tiene que ser individualizada, no es menor saber cuál es la severidad de la proteinuria para nosotros manejarnos con diferente nivel de exigencia, ¿no? El tema es, nosotros estamos hablando del sistema renina-angiotensina
Y sin embargo, tenemos que tratar de interpretar por qué mecanismos el bloqueo del sistema reduce la proteinuria, porque sabemos que esto es muy bien conocido en patología vascular, donde lo único que se pretende es disminuir la presión intraglomerular, logrando que se vasodilate la arteriola eferente. Pero si nosotros estamos hablando de proteinuria en el cual el mecanismo no tiene que ver con hipertensión glomerular, sino con la alteración de la membrana de la barrera de filtración, tenemos que encontrar alguna explicación distinta. ¿Por qué motivo ocurre esto? Y esto está parcialmente conocido y tiene que ver con que existen otros efectos de las drogas que bloquean el sistema renina-angiotensina a nivel del podocito. Y en este aspecto lo que es más conocido es que la angiotensina 2 es una molécula que inhibe o que altera la síntesis de nefrina. Si nosotros tenemos mucha angiotensina 2, indirectamente vamos a estar alterando la calidad del diafragma de hendidura. Y si nosotros a este paciente podemos inhibirle el efecto adverso de la angiotensina 2 con drogas que lo bloquean, estaríamos preservando el diafragma de hendidura y también estaríamos actuando en forma indirecta estabilizando la acción del podocito. Por lo tanto, independiente del mecanismo de la teoría hemodinámica por lo cual las drogas que bloquean el sistema reducen la proteinuria, también existe un efecto específico a nivel glomerular. Por ese motivo, en las glomerulopatías también se justifica utilizar de elección como droga antihipertensiva o como droga que bloquea el sistema renina-angiotensina cualquiera de estas drogas que recién comentaban. Por supuesto que el efecto beneficioso es más importante en pacientes que tengan una combinación de causas de proteinuria. Una forma de poder discriminar cuál es el efecto en cada paciente determinado es la velocidad con la cual uno logra reducir la proteinuria, porque el efecto antiproteinúrico, cuando el mecanismo es por aumento de presión intraglomerular, es relativamente reciente o inmediato. Un paciente con hiperfiltración y proteinuria que le damos enalapril, en 2 semanas o en 3 semanas reduce la proteinuria. Sin embargo, si la proteinuria se reduce como efecto positivo, protector del podocito, el efecto es más tardío y es más duradero. Si yo le saco el enalapril al paciente con glomerulopatía, seguramente la protección continúe mucho más tiempo sin proteinuria porque todavía el podocito está actuando bajo los efectos de la inhibición de la angiotensina 2. Sin embargo, si a las 2 semanas de la suspensión del enalapril la proteinuria reaparece, significa que lo que está jugando en esta instancia, lo que se logró controlar, es solamente el efecto hemodinámico. ¿Se entiende? Por eso cuando hablamos de cómo mejorar la eficacia de los IECA o ALARA2, no existen demasiados ejemplos que nos alejen de la importancia del sistema renina-angiotensina. Cualquiera de las drogas aditivas para potenciar el efecto de los IECA o ALARA2 significan mayor bloqueo del sistema renina-angiotensina. Esto significaría como estrategia: si tenemos un IECA, hacemos un bloqueo dual. Si tenemos un bloqueo dual, podemos hacer un triple bloqueo agregando un antialdosterónico. O inclusive podemos agregar un agonista del receptor de vitamina D. Cualquiera sea la droga que elijamos para potenciar el efecto del IECA, no deja de actuar siempre sobre el sistema renina-angiotensina, que sigue siendo la actriz principal de esta película. Y esto es lo que muestra este gráfico, los diferentes niveles a los cuales actúa bloqueando el sistema renina-angiotensina las drogas que estamos discutiendo. Podemos utilizar un inhibidor de renina, hoy prácticamente en desuso, como es el alisquiren, que actuaríamos en un nivel superior. O podríamos utilizar un agonista del receptor de vitamina D que también actúa inhibiendo el gen de renina. Podemos utilizar un IECA, como recién comentamos, podemos utilizar un antagonista del receptor de angiotensina 2 actuando sobre el receptor AT1, o podemos bloquear el efecto mineralocorticoide a través del bloqueo de la aldosterona. Cualquiera fuese la combinación o la asociación, estamos hablando siempre de lo mismo.
El bloqueo dual permanece siempre en controversia, y esto tiene que ver con que todavía no hay resultados de un trial específico dirigido a población que tenga patología glomerular como causal de proteinuria, ya sea residual, es decir, falta de respuesta total, y que no tenga simultáneamente factores de riesgo vascular. Digo esto porque uno no deja de pensar en un trial muy conocido que es el OnTarget, a partir del cual el bloqueo dual significó mayor deterioro de función renal y mayor número de episodios de insuficiencia renal aguda en una población con antecedentes de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, uno podría decir que la población incluida en el trial que recién comentaba no es la población representativa de la patología glomerular que más vamos a ver nosotros, en relación de que muchas veces son pacientes que no tienen otras comorbilidades y que la única patología que estamos discutiendo es una glomerulopatía. Por lo tanto, la opinión de expertos, que esto es un consenso compartido por la mayoría de los nefrólogos, es que las opciones de bloqueo dual ofrecen un interesante atractivo teórico que no pudo trasladarse todavía a resultados clínicos. Lo que se está haciendo erróneamente es traspolar resultados de un trial que tomó patología que no tenemos nosotros en la entidad que estamos discutiendo. Los resultados negativos surgieron de estudios que incluyeron pacientes con alta movilidad cardiovascular, hago referencia a este trial, y un poco queda esto como conclusión final, que la indicación de bloqueo dual debe ser individualizada, podría ser una opción válida en pacientes proteinúricos de bajo riesgo cardiovascular, con lo cual está abierta siempre la chance, y uno podría darlo con tranquilidad bajo determinadas premisas, al bloqueo dual en un paciente joven, no tabaquista, no hipertenso previo, sin enfermedad coronaria, sin enfermedad periférica, sin historia de enfermedad cerebrovascular. Vamos a avanzar un poquitito. Si nosotros hacemos la biopsia, mi idea no es hablar de anatomía patológica, sino solamente recrear algunos conceptos básicos, tratándose de que lo que hemos tenido es un paciente en el cual evaluamos síndrome nefrótico, descartamos causas secundarias por interrogatorio y por la batería de estudios que ya le pedimos, evaluamos las complicaciones que acompañan al síndrome nefrótico y vimos cómo podemos tratarlas, las principales por lo menos, edema, hipoluminemia, trombofilia. Hacemos la biopsia para tratar de discriminar cuáles de los tres grupos de patología primaria estamos discutiendo. Teníamos la sospecha clínica basada en estadísticas de que de acuerdo a la edad vamos a tener cambios mínimos o focales cimentaria y membranosa, y después llegamos a la histología. Este es un dibujo de una foto con hematoxilina de un glomérulo, de un glomérulo normal, la que está en superior a la izquierda. Tenemos por un primer lugar cambios mínimos. Si comparamos esta foto con la superior, vamos a ver que no hay diferencias, de ahí viene el nombre. Cambios mínimos significa no hay modificaciones en la microscopía óptica en relación al glomérulo normal. Puede haber mínimamente algo de expansión mesangial, pero en general no vamos a encontrar ningún glomérulo afectado en la microscopía óptica. Y la inmunofluorescencia, siendo el cambios mínimos uno de los ejemplos que habíamos dado de patología en cuyo caso el mecanismo inmunológico no es a base de antígeno anticuerpo, la inmunofluorescencia tampoco va a mostrar depósitos de inmunofluorescencia, o sea, va a ser negativa. La única alternativa que tenemos de precisar el diagnóstico ante una óptica normal de una muestra representativa, recuérdense que habíamos hablado la necesidad de tener un mínimo número de glomérulos para descartar patología focal, es contar con una microscopía electrónica, que sí en la electrónica van a haber alteraciones a nivel del pie de los podocitos, que es lo que figura en la última diapositiva como método diagnóstico. La focal y segmentaria va a tener claramente a nivel segmentario, o sea, la lesión no compromete la totalidad del ovillo glomerular, ni tampoco están afectados todos los glomérulos, o sea, no es una patología difusa, sino que es focal. Va a haber esclerosis de diferente localización, ya que existen diferentes variantes, y acá vamos a encontrar lo que se está viendo sería a nivel del polo vascular estas lesiones focales que comprometen parte del mesangio. En la inmunofluorescencia mínimamente puede haber algo de captación, pero puede ser negativa inclusive porque comparten, como decíamos,
un mecanismo muy similar a la de cambios mínimos. La otra alternativa sería ver en la óptica una membranosa. Lo que está mostrando la flecha, bueno, por ahí no sé si es tan claro en la diapositiva, es un engrosamiento de la membrana basal que uno toma como comparación el tamaño de la membrana basal del túbulo. Acá nos figura un túbulo y de esa forma uno puede decir si la membrana basal del glomérulo es mayor o no que la del túbulo. Pero tiene una característica adicional que, además del aspecto de la óptica, que dependerá de la severidad o del estadio de la membranosa, en la inmunofluorescencia va a haber captación de inmunoglobulina del tipo IgG con un patrón granular. ¿Qué nos permite o a dónde apunta todo esto? Que cualquier análisis de la microscopía, si no incluye diferentes tinciones, inmunofluorescencia y en algunos casos electrónica, no vamos a llegar a un diagnóstico de certeza nunca. Y que si la muestra no es representativa y el caso lo amerita, hay que repetir la biopsia renal. ¿Está? Vamos un poco al tratamiento específico, si no, no vamos a llegar. Y esto lo voy a leer porque esto salió publicado hace poco y representa una de las principales debilidades que tiene la especialidad. Esto fue escrito este año en una revista de pediatría, yo se la voy a leer. El campo de la nefrología lleva la dudosa distinción de producir consistentemente el menor número de ensayos controlados aleatorios entre las especialidades de medicina interna. Ya estamos hablando de que las conductas que podemos discutir terapéuticas se basan en ese tipo de evidencia. Estudios de alta calidad que proporcionen evidencia clínica para guiar las decisiones de tratamiento en el síndrome nefrótico han sido escasos. Y los nefrólogos han navegado mucho estas aguas turbias de acuerdo con los principios de la fisiología y conocimientos obtenidos de los estudios observacionales o no controlados. Con esta herramienta nosotros trabajamos y esto hace de que uno sienta cierta inseguridad muchas veces. Un poco el sostén, con todas las debilidades que pueda tener, y no es el objetivo discutir las guías, es estas guías que aparecieron en el año 2012, que son guías de glomerulopatías, que estas están libres, así que son accesibles para cualquiera que lo pudiera consultar, y estas guías incluyen todas las glomerulopatías con diferente nivel de recomendación o sugerencia de acuerdo a la evidencia disponible, lo cual indica que no siempre es una evidencia fuerte, pero por lo menos ha logrado unificar e utilizar un lenguaje relativamente común para todos nosotros, y de acuerdo a eso yo estoy colocando algunos de los tratamientos o de las opciones terapéuticas yendo de aquellas de primer línea hasta aquellas de segunda línea entre estas tres patologías primarias. Esto se lo va a quedar seguramente en la página, no tiene sentido que lo estemos comentando acá.